Shalom Alejem. Vamos a estar estudiando en esta oportunidad una nueva porción de la Torá, una nueva parashá. Y en este caso, la parashá se titula Ekef. Parashá Ekef. Una parashá sumamente importante porque tiene una gran conexión con la redención y lo que representa el Mesías, los últimos tiempos y todo lo que Pablo en su momento mencionó en cuanto a la promesa dada por Hashem, Abraham, en cuanto a los gentiles. Así que es una parashá que tiene muchos elementos relacionados con las profecías. Casi siempre que estudiamos la parashá o el Haftará, que es la porción de los profetas, siempre hay algo que nos conecta o que de alguna manera tiene relación con el Mesías y la redención. Esta parashá Ekef, estamos estudiando el libro de Devarim o Deuteronomio como aparece en las versiones de la Biblia. En este libro, el capítulo 7, verso 12, capítulo 7, verso 12, leemos lo que nos dice acá la porción de la Torá. Comienza diciendo lo siguiente: y como consecuencia de que oigan estos mandamientos, los guarden y los lleven a cabo, y como consecuencia de que oigan estos mandamientos, los guarden y los lleven a cabo, el Eterno, tu Elohim, guardará para ti el pacto y la bondad que Él juró a tus ancestros. Vamos a comenzar entonces indagando y profundizando un poco en cuanto a esto. Dice la parashá, y como consecuencia de que oigan estos mandamientos y los guarden, llevándolo a cabo, el Eterno tu Elohim guardará para ti el pacto y la bondad que Él juró a tus ancestros. Entonces, cuando vemos acá la porción, que vemos la traducción de Rashi, en este verso 12, dice, y como consecuencia de que oigan, y hace acá un llamado, y dice lo siguiente: como es difícil traducir el sentido de esta frase, miren lo que está aquí mencionando Rashi, ¿no? Que la expresión, la frase, es difícil de traducir. Y entonces él lo traduce conforme lo ha hecho el Targum de Onkelos, que traduce la palabra Ekef. Y en vez de decir y como consecuencia, dice a cambio de. Entonces, según él, aquí la palabra Ekef expresa una consecuencia. Qué interesante. Ahora, esto nos hace ir un poco más abajo, porque citando Tanjuma 1, en esta nota 1, la expresión Ekef es ambigua. Entonces ahora acá Tanjuma expresa que esta palabra Ekef o esta expresión es ambigua. Literalmente significa talón. Entonces, por un lado, dice Rashi que es difícil de traducir y se apega entonces a la traducción que le da el Targum de Onkelos, y en vez de colocar y como consecuencia, coloca a cambio de. Pero luego en Tanjuma dice que esta expresión Ekef
es ambigua y que literalmente significa talón, aunque en varios versos de la Torá tiene el significado de consecuencia o incluso de causa, que es como Rashi lo coloca y como consecuencia, aunque aquí aparece que también puede colocarse como incluso causa. Ramban, por ejemplo, opina, Ramban no es Ramban Maimónide, sino Ramban Nachmánide. ¿Ok? Por ejemplo, opina que esta palabra expresa causalidad, y tiene un sentido similar al de las expresiones por qué o la expresión debido a, como aparece en Breshit o Génesis capítulo 26 verso 5, que dice ¿por qué? Y habla que porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi custodia. Entonces dicen que esa expresión también puede utilizarse como por qué o también puede utilizarse como debido a. Pero todo está relacionado como la consecuencia o la causa de algo. La consecuencia o la causa de algo. Por eso es que dice, porque Abraham obedeció mi voz, entonces viene la consecuencia, ¿no? Otra opinión es la de Gur Aryeh, que opina que el significado principal de Ekef es recompensa. Ahora dice que es recompensa. Primero consecuencia, otros dicen que es cambio, otros hablan de que la expresión literalmente traduce como talón, otros dicen que pudiera traducirse como consecuencia o causa, y luego hablan de por qué o debido a. Entonces lo que dijo Rashi al principio, que es difícil de traducir el sentido de esta frase, es verdad. Porque le han dado muchas formas de cómo verlo. Ahora miren lo que dice Gur Aryeh, que dice que es como recompensa. Seguramente en el sentido de que una recompensa es el resultado de un acto. Y como se viene hablando que es una consecuencia o causa o debido a, entonces por eso esta deducción. Según Gur Aryeh, aquí Rashi no le entiende en el sentido de consecuencia, porque en tal caso debería estar acompañada de una preposición, que sería la preposición que, como en Breshit 26.5, que no es el caso. Según él, Rashi la entiende como sinónimo de sí, en cuyo caso la frase tiene un sentido condicional. Entonces sería la frase, y sucederá si ustedes oyen, pero aunque la frase tenga un sentido condicional, puesto que está escrito la palabra Ekef y no aparece ese sí condicional, entonces ¿cómo sería lo usual? Entonces Rashi opina que aquí la palabra Ekef es una alusión a aquellos preceptos que la gente suele tomar con ligereza y no piensa que hay una recompensa significativa en cumplirlos. Miren lo que nos muestra solamente de esta expresión Ekef. Y qué interesante, porque vemos acá que en Tanjuma esta expresión Ekef dice que es ambigua, pero que literalmente significa talón. Y allí es la conexión con las profecías o con la redención. Que iríamos entonces a lo que aparece en Génesis cuando habla de que tú le vas a herir. Y habla de la cabeza, habla del talón, habla de herir, habla de pisar. Utiliza varias expresiones dirigidas, por un lado, a una generación que es como la responsable o sobre la cual va a descansar la redención, y por otro lado, la parte antagónica a esta generación.
Y eso es lo que se conecta con Génesis. Ahora, cuando él comenta de que esta palabra es alusión a aquellos preceptos que la gente suele tomar con ligereza y no piensa que hay una recompensa significativa en cumplirlos, hay una nota acá de Rashi que establece lo siguiente: no hay preceptos ligeros en la Torá, y menos tratándose de mishpatim. Recuerden que los mishpatim son leyes que regulan el orden social. Son las leyes que regulan o controlan o establecen las pautas de las relaciones interpersonales. No obstante, el cumplimiento óptimo de cada precepto implica llevar a cabo un conjunto de detalles y de mucha precisión. Y esos detalles podrían ser tomados de pronto a la ligera. Y es lo que hace como llamado Rashi en este caso. Ahora, es evidente que no hay un mandamiento que sea ligero o pesado en cuanto a mayor o menor peso o mayor o menor importancia. O sea, todos son importantes. Y aunque se menciona, porque en un momento Yehoshua habla de que el que guarde uno de estos pequeños mandamientos, así sea un pequeño mandamiento, entonces establece como una medida, ¿no?, en cuanto a los mandamientos, si son grandes o son pequeños. Pero el asunto es que en la Torá y nadie enseña cuáles son los grandes y cuáles son los pequeños. Y de esta manera, como dice acá también el mismo comentario, ¿no?, de esa manera se evita que la persona los pueda tomar con ligereza y que de esta manera no los cumpla porque a lo mejor no hay una gran recompensa. Porque como son ligeros, o para ellos pudieran ser menos importantes, cosa que no es cierto. Leyendo la traducción de Rashi, dice: si los preceptos ligeros que el ser humano suele pisotear con sus talones, ustedes escuchan, y entonces dice luego la nota o el llamado que hicimos ya hablando de esta expresión talón. Porque aquí dice: los preceptos ligeros que el ser humano suele pisotear con sus talones. Él le da como una referencia a los talones diferente, porque hay muchos puntos de vista o enfoques en cuanto a la manera como podemos direccionar lo que se esté estudiando. En este caso, no lo está conectando como yo expresé previamente en cuanto a lo escrito en Génesis, que es sumamente importante, cuando dice que lo va a herir en el calcañar, hablando del talón y lo que representa el talón, porque recuerden que el talón es la parte que está más lejos de la cabeza, pero los talones son los que sostienen todo el cuerpo. Entonces, en cuanto a la cabeza, está lejos, pero en cuanto a importancia, tiene mucha, porque sostiene todo el cuerpo. Entonces, en este caso, cuando vemos nosotros lo que representa el talón, literalmente está hablando de la importancia, la relevancia de este miembro que tenemos nosotros en el cuerpo y que sostiene todo nuestro ser. Rashi está hablando es de que, bueno, que de pronto el ser humano suele pisotear con los talones, y así se le va dando como que varias referencias a esta expresión talón o la expresión ekef, que de acuerdo a lo que hemos leído, todo lo colocan de manera condicional y como consecuencia a causa de X o Y. Pero dicen que traduce como ekef.
Entonces, si traduce como ekef, como talón, traduce la palabra ekef, ¿por qué colocar como un sí condicional? Y por ello, lo que decía previamente de Génesis 3:15, cuando dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Entonces está hablando de dos simientes que siempre van a estar en enemistad. Una simiente va a herir en la cabeza a la serpiente, y la otra simiente es la que va a herir en el calcañar. Entonces, la importancia que tiene todo esto, cuando entendemos lo que representa el calcañar o el talón, como esa parte más lejana de la cabeza, que apunta a lo que es conocido como las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque están lejos, y ya que el Mesías es la cabeza, entonces son los que están más lejos del Mesías por su condición espiritual. Pero esas ovejas perdidas de la casa de Israel, que son representadas en el talón, llevan todo el peso del cuerpo, o sea, llevan todo el peso de Israel. Entonces, muy interesante cuando estudiamos esto bajo un enfoque que es el de la redención y lo que representa el Mesías y esa generación. Pero nos vamos a quedar acá en los comentarios de Rashi. Aunque hay otra parashá donde yo amplío un poco más esto, que también es de la parashá Ekef y que también va a estar disponible en el canal, para que de esta manera puedan ampliar o profundizar más lo que estamos comentando. Dice entonces que cuando vemos acá que los guarden, lo lleven a cabo, que el Eterno te lo guardará para ti el pacto y la bondad que él juró a tus ancestros. Luego, en el verso 13, habla de que él te amará, te bendecirá y te multiplicará. ¿Ok? Pero en la traducción de Rashi, dice acá, el Eterno guardará, que es lo que aparece al final del verso 12, el Eterno guardará, etcétera, todo lo que dice allí, que dice el Eterno guardará para ti el pacto y la bondad que él juró a tus ancestros. Entonces Rashi dice, el Eterno guardará, es decir, va a mantener su palabra que hizo a ti. Hay otras que colocan su promesa que hizo a ti, aunque en la escritura dice lo que él te juró. Entonces, si es un juramento, es diferente a una promesa. Pero hace un llamado y cita a Tanjuma, que dice lo siguiente: aunque conjugado en pasado, el verbo está en futuro. Esta letra, y aquí es la letra Baf, que actúa como prefijo de este verbo, lo cambia de pasado a futuro. El verso habla de el pacto y la bondad de Elohim hacia Israel. Y Rashi sustituye esa frase por cumplirá su promesa a ti, parafraseando la frase clásica que aparece en la Agadá de Pesach. Bendito es aquel que mantiene su promesa a Israel. Entonces, miren lo que él está hablando en cuanto a que, bueno, que el Eterno va a guardar el pacto y todo esto, ¿no? Pero Tanjuma, cuando empieza a hablar de que el Eterno va a guardar el pacto, la expresión que utiliza está conectado, dice, el verso habla del pacto y la bondad. Y dice que Rashi sustituye esta frase por cumplirá su promesa a ti. Pero el comentario dice, parafraseando la frase clásica que aparece en la Agadá de Pesach, bendito es aquel que mantiene su promesa a Israel. Entonces, aquí está conectando guardará el pacto con la frase que aparece en la Agadá de Pesach. Y la Agadá de Pesach, ¿qué nos revela? La redención. Nos coloca la figura de lo que es la redención, aunque no es una redención plena o completa,
lo que es Shelemut, sino una redención a medias. Por eso es que aparece la palabra Fedud. Pero en cuanto a la redención final, que es con el Mashiach, sí aparece la palabra Geulah. Pero aquí aparece la palabra Fedud. ¿Por qué? Porque es la base sobre la cual descansa la profecía en cuanto a la redención y el Mesías. Entonces, si hay una profecía que nos muestre la redención, el Mesías y lo que ha de acontecer en los últimos tiempos, y el Eterno entonces lo encierra en la convocatoria de Pesa como una señal que nos está mostrando la redención, es sumamente importante porque aquí sí vemos que Rashi conecta esto con la redención. Pero si la profecía nos habla de la redención final, tiene que haber un evento que sea la base sobre la cual descanse esa profecía. O sea, toda profecía en cuanto a la redención tiene un doble cumplimiento. Un cumplimiento que se da y de allí la base sobre la cual descansa el segundo cumplimiento que siempre apunta a la redención. O sea, toda profecía está conectada con la redención y el Mesías. Y como toda profecía está conectada con la redención y el Mesías, es necesario que tenga un doble cumplimiento, o ese es el principio, que poseen doble cumplimiento. Y el primer cumplimiento es la base que nosotros podemos apreciar y que estudiándola podemos entender la segunda profecía que sí está conectada directamente con la redención y el Mesías. Ahora, dice luego, hablando de todo lo que leímos en el verso 13, ¿no? Él dice, Él te amará, te bendecirá, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu vino y tu aceite, la progenie de tus reses y los hatos de tus ovinos, sobre la tierra que Él juró a tus ancestros entregarte a ti. Pero aquí hace un llamado cuando dice la progenie de tus reses. Esta frase significa las crías de tu ganado vacuno a quienes la vaca arroja de sus entrañas. Y entonces aquí vuelve a hacer otro llamado que explica Rashi, que esta palabra se deriva de una raíz que significa como expulsar o arrojar. Rashi explica aquí por qué la razón o por qué la Torá da a las crías del ganado un nombre derivado de esa raíz. Por su parte, esta palabra designa al ganado vacuno en general, y este mismo término aparece en Teilín o en los Salmos 144:14. Ahora, esta palabra que está utilizando acá, cuando dice la progenie de tus reses y los hatos de tus ovinos, y el llamado que hacen es en cuanto a esto, ¿no? Que Rashi explica que aquí, que la razón por la cual aparece esta palabra, o da a las crías del ganado un nombre derivado de esa raíz, porque la palabra designa al ganado vacuno en general, pero la palabra en sí deriva de una expresión que significa expulsar o arrojar. Expulsar o arrojar. Y cada vez que nosotros vemos el exilio, siempre vemos que el pueblo de Israel ha sido expulsado, ha sido arrojado. Entonces, pudiéramos ver que a lo mejor, utilizando un método de interpretación, utilizando la base que es el Pardés, utilizando entonces el Drash, pudiéramos como que profundizar un poco más cuando dice acá, la progenie de tus reses y los hatos de tus ovinos sobre la tierra que Él juró a tus ancestros entregarte a ti, que va a ser bendecido todo eso. Entonces,
a través del drash pudiéramos inferir que esta expresión de estos animales que son bendecidos pudieran tener una relación con las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque la palabra dice que deriva de la misma raíz de expulsar o arrojar. Y ya que el pueblo de Israel ha sido arrojado o expulsado al exilio, ¿estará de alguna manera mostrándonos esto? ¿De alguna forma nos estará conectando con este evento? Qué interesante cuando vemos todo esto por la relación que pudiéramos ver o cómo está de alguna manera encadenado este evento con Pesach, y luego nos habla de la progenie de reses, de los ovinos y todo esto, pero dice que esta expresión está relacionado con expulsar y arrojar. Y cuando habla de los atos de tus ovinos y de todos estos animales, entran las ovejas. Y si estas ovejas o esta palabra deriva de la raíz que significa expulsar y arrojar, entonces las ovejas que han sido expulsadas o arrojadas son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y previamente está hablando de Pesach, en cuanto a la promesa que él juró a los ancestros y que iba a guardar el pacto. Y el pacto, o lo que él juró, es que en la redención iba a traerlos a todos de vuelta. Y a todos los que va a traer de vuelta son conectados con las ovejas perdidas de la casa de Israel. O por lo menos esa es mi apreciación. No lo dice Rashi. Es lo que yo deduzco. Dice luego, acá, haciendo un comentario, un llamado acá a Rashi, dice, y los atos de tus ovinos, menajen, hace un llamado aquí, dice, explicó que esta palabra tiene un significado similar al de la frase, los fuertes de Bashán, y que eso se refiere a los mejores animales del rebaño ovino. Y que esta palabra es análoga a la frase Ashtero Karnayin, que significa fuerza. Pero hace un llamado acá que quisiera leer. Cuando dice los atos de tus ovinos y menciona Menahem, ahí hace un llamado. Dice, Rabí Menahem ben Saruk fue un sabio nacido en España en el siglo X, posiblemente entre los años 920 a 980 de la era común. Fue uno de los gramáticos medievales más sobresalientes y fue autor de El Mahberet, un diccionario etimológico del hebreo que Rashi cita con frecuencia. Ben Saruk sostuvo una conocida controversia con otro gran gramático medieval, Rabí Donash ben Labrat, respecto a la constitución de las raíces del hebreo. Uno de los principios gramaticales del hebreo que dejó lo constituye el principio de que las raíces hebreas en general están constituidas por 3 letras por lo menos. Su discípulo más famoso fue Rabí Ishak ben Gikatilá, quien afirmó que las raíces pueden ser de 2 letras o incluso de una. Regularmente, cuando nosotros vemos palabras en hebreo, la raíz son 3 letras. Regularmente. O sea, creo yo o considero que en la actualidad, cuando se habla de esto, se apegan más a lo enseñado por Rabí Menahem y no por Rabí Donash. Pero más adelante, cuando dice los fuertes de Bashán, hace también un llamado y de alguna forma lo conecta con los salmos, en este caso con el Salmo 22:3,
13. Dice, Bashán era una región que producía un ganado excelente y fuerte. Aquí Rashi explica que la palabra significa fuertes y por consiguiente la frase significa los animales fuertes de tu ganado ovino. Frase que expresa la misma idea enunciada en los Salmos a propósito de los animales de la región de Bashán. Veamos acá este llamado cuando habla de los fuertes de Bashán y cita en la Torá con Rashi aparece Teilín o Salmo 22:13. Pero cuando vamos, por ejemplo, a la versión Reina Valera, que es muy popular, apareces en Salmos 22:12. Dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Entonces aquí habla de estos toros y que son fuertes los toros de Basán. Que Rashi habla de los fuertes de Basán y por eso coloca ahí el llamado. Luego vemos acá en Ashterot Karnayim, que cita luego, hace un llamado y comienza ese llamado citando Breshit 14:5. En el verso 4, Rashi explicó que esa palabra significa fuerza y dureza. Para una explicación más detallada, nos dice que veamos la nota que aparece en la parashá de Devarim, que es la parashá que leímos nosotros cuando comenzamos a estudiar este libro de Devarim. Entonces dice que para profundizar veamos esa nota. No voy a ir hasta allá para no perder tiempo. Luego acá vemos más adelante que dice que esto significa fuerza y vuelve a ser un llamado. Y el llamado expresa lo siguiente: según el Targum, la palabra significa atos. Y un hato es un grupo pequeño de ovejas o cabras. Entonces, miren la importancia, porque acá está diciendo, aquí nos está hablando, de que esta expresión significa atos, un grupo de ovejas. Por otro lado nos está diciendo que significa fuerte. Por otro lado nos está hablando de que son expulsados o arrojados. Y cuando vamos nosotros a la Torá, nos dice que Hashem, dice, Hashem te amará, te bendecirá y multiplicará. Y multiplicará. Bendecirá el fruto de tu vientre, de tu tierra, tu grano, tu vino, tu aceite. Dice, la progenie de tus rezo y los atos de tus ovinos sobre la tierra que él juró entregar. Y habla claramente, te bendecirá y multiplicará. Y cuando dice te bendecirá y multiplicará, está hablando de las ovejas. Pero cuando vemos el comentario, nos está diciendo que esa expresión allí, cuando habla de los ovinos, se deriva de la misma raíz de expulsar y arrojar. Y son las ovejas perdidas de la casa de Israel las que fueron arrojadas o fueron expulsadas. Si estas ovejas perdidas de la casa de Israel fueron arrojadas y expulsadas, la misma Torá dice que van a ser bendecidas, porque dice, Hashem guardará para ti el pacto y la bondad que él juró. Te amará, te bendecirá y te multiplicará. Y esto es lo que va a multiplicar. A estas ovejas que han sido expulsadas, que han sido arrojadas, pero que dice también el Targum, que estamos leyendo, dice grupo de ovejas. Y estamos hablando de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, estas ovejas perdidas de la casa de Israel son fuertes, se van a multiplicar y van a ser bendecidas por Hashem. Y si esta palabra la conectamos con la parashá Ekef, que traduce como talón, sabemos que el talón representa las ovejas perdidas de la casa de Israel, sobre la cual descansa la redención,
y reposa todo Israel. Por eso es que debe ser que la Torá nos indica que son amadas, bendecidas y que van a ser multiplicadas y que la raíz tiene que ver con fuerza. Qué interesante, porque cada vez que vemos nosotros hablar del Mashiach en las profecías, siempre se habla de la redención y se habla de la fuerza, dice con brazo fuerte. Y esa expresión fuerte está relacionado con una letra que está dentro del nombre de Yehoshua. Interesante. Ahora, vemos luego acá, más adelante, que dice, por su parte nuestros maestros dijeron, ¿por qué el nombre de esos animales es de esa forma? Y dicen luego, porque enriquecen a sus dueños. Y colocan un llamado que dice en Julín 84b. Según esto, la palabra está relacionada con una palabra que significa riqueza. Bueno, entonces ahora lo conecta con riqueza. Y muchas veces cuando hablamos de las profecías, la riqueza está relacionada con lo espiritual. Riquezas espirituales. En el verso 14 de este capítulo 7, vamos a seguir leyendo. Verso 14 del capítulo 7 dice, bendito serás más que todas las naciones. No habrá varón estéril o mujer estéril en ti, ni en tus animales. Bendito serás más que todas las naciones. No habrá varón estéril o mujer estéril en ti, ni en tus animales. Hace un llamado, aquí la traducción de Rashi, diciendo varón estéril. Esta palabra designa varón que no engendra. Y allí hace un llamado, que es el 11, y dice, los adjetivos mujer estéril y hombre estéril se derivan ambos de la misma raíz, que etimológicamente significa desarraigar o desgajar. Bueno, aquí dice, no habrá varón ni mujer estéril en ti, dice el verso 14. Pero cuando vamos al llamado, dice que los adjetivos de mujer estéril y hombre estéril se derivan de la misma raíz, que etimológicamente significa desarraigar o desgajar. La pregunta es, cuando vemos nosotros a Pablo hablando de la redención, ¿a quiénes mencionan que han sido desgajados? Dice que hay unos que han sido desgajados para abrir un espacio para que entren las ramas del olivo silvestre. O sea, algunas de las ramas del olivo natural han sido desarraigadas o desgajadas. Qué interesante, porque aquí lo está conectando ahora otra vez con la redención. Y dice, a la mujer se le llama, que literalmente significa desarraigada. Y entendemos por las profecías que cada vez que se habla de mujer, está hablando de Israel. Y si Israel tiene algunas ramas que son desgajadas, esas ramas desgajadas o desarraigadas son vistas como estériles. Y por eso es que hablan de que si el injerto del olivo silvestre ha sido una gran bendición, cuánto más honra tendrá cuando los que están desarraigados, desgajados, vuelvan a su posición original. Porque no pueden quedarse en esa condición. Eso es obvio. Eso simplemente es por un tiempo. Que en el mismo Romanos 11, 25 y 26 dice, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Eso es así. Entonces, vemos acá todo esto. Qué interesante.
Ahora, miren que acá dice que etimológicamente significa desarraigar o desgajar. A la mujer se le llama, que literalmente significa desarraigada, porque cuando una mujer es estéril, se considera como si su matriz hubiera sido desgajada o desarraigada de ella. Obviamente esa descripción no se aplica al varón. Aún así, Rashi explica aquí que el adjetivo masculino es el equivalente al femenino. Entonces, si está hablando de que es como si fuera una matriz que haya sido desgajada, y es evidente que el hombre no tiene matriz, entonces la connotación que le está dando no es de forma literal un hombre y una mujer, sino lo que representa proféticamente, que está hablando de Israel y las ovejas perdidas que tienen que retornar, y que los que han sido desgajados o quebrados, y como resultado de eso, el velo que tienen para no reconocer que Yehoshua es el Mesías, eso dejará de ser. Hay muchas personas que piensan, y eso es un error, muchas personas piensan que los judíos no creen en el Mesías. Eso no es verdad. Los judíos creen en el Mesías. Uno de los axiomas del judaísmo, y lo enseña también Maimónides, es la figura del Mesías. Porque la redención y la esperanza de Israel es el Mesías. Y debemos entender, ¿el Mesías para qué? O sea, ¿por qué hay una persona que es Mashiach, que es Mesías o que es ungida? Esta persona que es ungida o Mesías es para que reine. Y esta persona que va a reinar sobre Israel. Que fue la pregunta que le hacen a Yehoshua en Hechos. Dinos cuándo ha de acontecer todas estas cosas, cuándo ha de establecer el reino. Porque ellos están esperando a su Mesías para que reine. Y esa es la figura del Mashiach ben David, el que viene a reinar, y con él todos los eventos que proféticamente están establecidos, y dentro de ellos la resurrección de los muertos. El problema es que al no ver que el Mesías se manifiesta en dos roles, y que el primero ya se cumplió y esperamos por el segundo, hay muchos judíos que están colocando la mirada en el segundo rol, no en el primero. Pero ellos creen en el Mesías. Y cuando se presente Yehoshua, lo van a recibir igual. El único problema es que cuando se muestre y muestre su identidad, que está conectado con lo sucedido con José y sus hermanos, que cuando están todos los hermanos, él revela su identidad delante de los hermanos. Dicen, soy yo. Y ellos se quedan todos atónitos por lo que hicieron. Entonces cuando él revele su identidad, entonces se cumple la otra profecía. Entonces verán al que traspasaron y allí vendrá el lloro. Porque van a decir, oye, entonces el Mesías es Yehoshua. Pero ¿cómo pueden ver ellos a Yehoshua siendo el ungido o el Mesías para reinar? Primero, Pablo nos muestra que tienen un velo. Y ese velo es para que no vean a Yehoshua, y de esta manera se abre una puerta para que regresen las ovejas perdidas, que de allí Yehoshua enseña la parábola del hijo perdido, que tiene que volver a casa. Entonces tiene que dejar esa puerta abierta. Por eso es que el velo, para que no lo reconozcan por ahora, pero luego va a revelar su identidad. Y de esta manera entonces Pablo lo enseña. Pablo tenía un conocimiento de la redención del Mesías profundo. Profundo. El problema es que la gente ha interpretado muy mal a Pablo. Y ha dicho cosas de Pablo que jamás Pablo dijo. Y lo han cambiado por completo, lo han gentilizado. Y nuestro objetivo cuando enseñamos las escrituras bajo la perspectiva hebrea, que es la fuente original de donde está toda esta riqueza, nosotros lo que estamos es desromanizando tanto a Yehoshua como a Pablo.
Les estamos devolviendo su identidad para que la gente lo vea como son. Por eso es que el judío, la visión que tiene de Yehoshua y de Pablo, es la que el cristianismo ha enseñado históricamente. Y esa no concuerda con personajes judíos y mucho menos con uno tan relevante como aquel que ha sido constituido por el Eterno como Mesías para que reine sobre Israel. Pero cuando eso se depure y puedan verlo tal cual, entonces las cosas van a cambiar. Pero mientras tanto, estamos en esta etapa de transición. Ahora, dice aquí que entonces este desarraigar o desgajar es como está relacionado la raíz, o de allí se deriva esta palabra. Y de allí lo que leímos en cuanto a la mujer. Ahora, dice luego el verso 15. Vamos al verso 15. El Eterno apartará de ti toda enfermedad, y Él no impondrá en ti todas las perniciosas dolencias de Egipto que conociste, sino que las impondrá sobre todo tus enemigos. ¿Ok? Es lo que está diciendo acá. Dice luego, consumirás a todas las naciones que el Eterno tu Elohim te entregará. Tu ojo no tendrá piedad de ellas, ni servirás a sus dioses, pues ello será trampa para ti. Mire cómo nos está mostrando otra vez, ¿no? Ustedes no van a ver las enfermedades y todo lo que vieron en Egipto. Otra vez conecta con Egipto y de allí lo que representa en cuanto a la redención. Dice luego el verso 17, quizás digas en tu corazón, esas naciones son más numerosas que yo, ¿cómo podré expulsarlas? Y aquí hace el llamado. Dice, quizás diga en tu corazón, aquí forzosamente la palabra significa quizás, por lo que la frase quiere decir, quizás digan en tu corazón o quizás diga en tu corazón, porque ellos son muchos, no podré expulsarlos. Pero no digas eso, no debes tenerles miedo. Y no es posible explicar su significado por medio de cualquiera de las otras acepciones de esta palabra. Y hace aquí un llamado, diciendo lo dicho en el verso 18. En el verso 18 dice, pero no deberás tenerle miedo, ciertamente deberás recordar lo que el Eterno tu Elohim hizo al faraón y a todo Egipto. No debes temer, al contrario, recuerda lo que el Eterno hizo a Faraón y a todo Egipto. Entonces, el llamado dice eso, no deberás temerle en respuesta a lo enunciado en este verso. Por consiguiente, aquí la palabra significa quizás y expresa una posibilidad cuya respuesta es justamente no deberás tenerle miedo. Qué bueno. Ahora, hay un punto acá que es en la traducción de Rashi el 13 que dice de tal modo que la frase no debes tenerle miedo se ajusta a él. Y hace otro llamado. Dice de las 4 secciones de esta palabra la única que se ajusta con el contexto es quizá. Entonces está hablando en cuanto al temor. En cuanto al temor, lo que ellos pudieran llegar a pensar. Dice posteriormente en el verso 19, dice las grandes pruebas que tus ojos contemplaron, así como los signos y los prodigios, y la mano poderosa y el brazo extendido con lo que el Eterno tu Elohim te sacó. Aquí quiero hacer una pausa por 2 cosas. Esto no está en Rashi, lo comento yo, ¿no? Porque aparece aquí las grandes pruebas que tus ojos contemplaron, así como los signos y los prodigios. Se enseña
que antes de la venida del Mesías, la generación que tenga la responsabilidad de ser luz, de ser sal, de ser testigo, usado por Hashem para efectos de la redención, tienen autoridad, pero producto de esa conexión espiritual, ese nivel elevado de conciencia, tendrá un poder como lo llegamos a ver en muchas oportunidades en los profetas y mucho más, muchísimo más. Incluso la escritura lo menciona. Imagínense lo que hará esa generación, que es esta, porque no hay otra, es esta, la última generación. Pero luego dice, la mano poderosa y el brazo extendido con lo que el Eterno tu Elohim te sacó. Cada vez que vemos la mano poderosa o el brazo extendido con lo que el Eterno saca o libera o redime, siempre ese brazo extendido está relacionado con el Mesías. Siempre. Incluso cuando nosotros vemos el nombre del Mesías, hay una letra que representa este brazo extendido. Recuerden que el nombre del Mesías tiene las 4 letras del Eterno y tiene 2 letras más para Sei, porque Sei representa hombre. Y 6 también es el valor numérico de la letra Baf, que la Baf también está relacionado con gancho, y el gancho es lo que conecta ambos mundos, el espiritual con el terrenal, y eso solamente lo puede hacer el Mesías. Pero aparte de estas 4 letras, tiene, que son las del nombre del Eterno, tiene 2 más. Tiene 2 más. Y una de esas letras representa el brazo extendido. O sea, en el nombre de Yehoshua está la acción del Eterno a través de Yehoshua para redimir a Israel. Y eso es importante tenerlo presente. Aquí cuando habla acá de pruebas, esta palabra significa pruebas, dice la traducción de Rashi, pero hace un llamado y vamos a ver qué es lo que tratan de explicar. A diferencia del Targum, que traduce estas pruebas en el sentido de milagros, Rashi le da el mismo sentido que tiene en el verso de 4:34, donde lo entiende en el sentido de pruebas. Ahí mismo explica que esas pruebas se refieren a actos prodigiosos, por medio de los cuales Elohim dio a conocer su poder, y cita un ejemplo de estas pruebas. Entonces mire, cuando habla de las grandes pruebas que tus ojos contemplaron, está hablando de los grandes milagros, los prodigios, como el caso de las plagas, las columnas que los guiaban, el mar que se abrió, el maná, todos esos prodigios, todos esos milagros. Cuando dice aquí las grandes pruebas que tus ojos contemplaron, está relacionado con eso. Y luego dice, así como los signos y los prodigios, hablando de grandes cosas que el pueblo llegó a contemplar y que esta generación, que es la última previa a la redención, y por eso hablamos de un estado de transición que estamos viviendo, es una generación que tendrá un poder del cielo para hacer prodigios y cosas como lo leemos nosotros en la Tanakh. El asunto es sobre quién va a descansar tal poder. Tienen que ser personas que han sido constituidas por el Eterno con un nivel de conciencia muy elevado, personas con una anulación del yo por completo, como dijo Pablo, ya no vivo yo. Personas con una humildad en un nivel muy alto, personas con integridad, con temor al cielo. No serán cualquiera, no es que todo creyente va a hacer esto, no, para nada. Personas escogidas por Hashem para esto. Luego dice, hablando de los signos, porque dice, así como los signos y los prodigios, aquí aclara que esta expresión, los signos, por ejemplo, es cuando la vara de Moshe se convirtió en serpiente, y también cuando las aguas se convirtieron en sangre en la tierra seca.
A eso se refiere con prodigios. Perdón, con signos. Hace un llamado y dice, el llamado cita a Éxodo 4:9. Ambos signos o señales, que la vara de Moshe se convirtió en serpiente y que las aguas de Egipto se convirtieran en sangre, tenían como propósito demostrar que Moshe era enviado de Elohim. Era enviado de Elohim. Interesante. La pregunta es, ¿por qué con estos dos y las otras 8? Vamos a seguir leyendo. Dice acá, y la mano poderosa. Recuerde que habla de prodigios y la mano poderosa y el brazo, ¿no? Pero cuando habla de la mano poderosa, esto se refiere a la plaga sobre el ganado. Y hace un llamado donde cita al Sifri Shelach y la Gadá Shel Pesach. La mano poderosa mencionada aquí alude a lo dicho en Shemot 9:3 contra el faraón. He aquí que la mano del Eterno está sobre tu ganado, que está en el campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre el ganado mayor y sobre el rebaño, con una plaga muy grave. Coloca Shifteja Hamim. Ahora, vamos a ver, porque también nos habla del brazo extendido, y que esto se refiere a la espada de la plaga de muerte contra los primogénitos de Egipto. La del brazo extendido se refiere a la plaga de la muerte de los primogénitos. Pero, ¿qué conexión tendrá esta plaga con el Mesías y la redención? Porque sabemos por nivel Sot que cuando se habla de brazo extendido se está hablando del Mesías. Entonces, ¿cuál es la conexión que hay entre el brazo extendido, el Mesías y la plaga que hace que mueran los primogénitos? Aquí hace un llamado. Dice, en la Agadá se interpreta la frase brazo extendido como una alusión a la espada de Elohim. Y como prueba se cita el verso en Divrei Yamin 21:16. Y su espada está desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén. Cuando vemos nosotros acá que habla de el brazo extendido y lo conectan con una espada, dice, se refiere a la espada de la muerte de los primogénitos en Egipto. Pero sabemos que siempre que se ha hablado de brazo extendido está relacionado con el Mesías. Y aquí, brazo extendido, de acuerdo a Sifri Shelach, de Agadá Shel Pesach, se interpreta la frase brazo extendido como una alusión a la espada de Elohim, y como prueba se cita el verso en Divrei Yamin. Ahora, si esto es alusión a la espada de Elohim, y está hablando del brazo extendido, y eso está conectado con el Mesías, en Apocalipsis, en el capítulo 1, nos habla también de esto. Nos habla de esto. Nos habla de este personaje, ¿verdad?, que es el Mesías, que es evidente, y dice que de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Y conectan acá al Mesías y que de su boca sale una espada aguda. Por eso, ¿cuántos hubieran querido estar en las enseñanzas de Pablo cuando dice la Escritura que Pablo enseñaba y mostraba al Mesías, y lo mostraba o lo revelaba utilizando la Torá y los profetas? O sea, él utilizó todo esto que estamos leyendo, más los profetas, para mostrar al Mesías en la Torá y en los escritos de los profetas, y a eso incluimos los salmos también, ¿no?
en toda la Tanakh. Por eso es cuán importante es el estudio de toda la Tanakh, porque allí podemos encontrar al Mesías. O sea, ¿cómo nosotros podemos decir que Yehoshua es el Mesías quitando lo que la gente llama Nuevo Testamento? Si lo que la gente llama Nuevo Testamento es la continuación y el cumplimiento de muchas cosas que están en el llamado Antiguo. Si quitamos el Antiguo, cuando ellos están citando, bueno, como se dijo anteriormente, o como dijo el profeta, ¿cuál profeta y cómo se dijo anteriormente? Si ya lo quitamos. Eso es absurdo, pero la gente lo dice. Ahora, luego de esto, vemos acá que dice el verso 20, y el Eterno tu Elohim también enviará a la Sirá contra ellos. Cuando dice la Sirá, esta palabra designa una especie de insecto volador que lanzaba contra los enemigos una ponzoña que los hacía impotentes y cegaba sus ojos en cualquier lugar donde se escondieran. Repito, en el verso 20 dice, y el Eterno tu Elohim también enviará a la Sirá contra ellos. A la Sirá contra ellos. Dice acá en la Torah con Rashi que enviará a la Sirá. Pero cuando nosotros vamos a nuestras versiones en español, en ese verso 20 nos dice, también enviará a Hashem tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido delante de ti. Entonces aquí nos habla de una avispa. En la Torah con Rashi dice Sirá. Ahora lo explica un poco más. Esta palabra Sirá designa a una especie de insecto volador, mientras que la versión dice avispa. En la Torah con Rashi dice que es un insecto volador, no dice que es una avispa, que lanzaba, y ahí vemos que no puede ser avispa, contra los enemigos una ponzoña que los hacía impotentes y cegaba sus ojos en cualquier lugar donde se escondieran. Eso no lo hace una avispa, pero tradujeron o colocaron la palabra avispa allí en la versión. Y ese es el problema con las versiones. Hace un llamado que dice lo siguiente, y cita a Sota 36a. El propósito de este insecto era inyectar a los enemigos sobrevivientes de las naciones de Canaán con una sustancia dañina que los volvía impotentes y así impedir que se reprodujeran. De este modo se cumpliría lo que afirma el verso 7:22. El Eterno tu Elohim desplazará a estos pueblos de tu presencia poco a poco, no sea que se multiplique contra ti la fiera del campo. Aunque se suele traducir la palabra por avispa, claro, porque aquí dice que picaba, ¿no? Dice que picaba, por eso lo traducen como avispa. Aunque se suele traducir la palabra por avispa, de la descripción y propósito que Rashi escribe sobre este insecto, es claro que no se trataba de una avispa, pero de pronto sí algo parecido, sino de un insecto más dañino. Por esta razón hemos optado por transliterar la palabra Sirá y no colocaron la palabra avispa. Lo que pasa es que cuando vemos acá esta expresión o la explicación que dan, y de allí el llamado, como en Sota 36 dice, el propósito de este insecto era inyectar. Entonces, como dicen inyectar, la gente dice, bueno, inyectar es como una picada. Y como es un insecto volador que pica, debe ser una avispa. Y por eso es que colocaron avispa. Pero Rashi hace la salvedad diciendo que aunque de esa forma lo colocaron, no es una avispa, sino que la descripción es un insecto que es mucho más dañino que la avispa. Pero ese es el que aparece acá. Así que vamos viendo muchas cosas que en la Torá el Eterno nos va mostrando, nos va enseñando
Y por eso hemos querido utilizar a Rashi por sus comentarios y de allí el Targum de Onkelos. Y evidentemente lo que vamos leyendo, hay cosas que nos conectan con lo que aparece en el llamado Nuevo Testamento, o algo que dijo Pablo, o algo que dijo Yehoshua, que yo lo agrego, y que aunque no lo dijo Rashi, sí está relacionado con ello y es evidente. Y por eso yo agrego lo que uno ha estudiado, uno ha leído, porque tienen una conexión. Entonces, ¿por qué quitarlo si esa conexión nos ayuda a ampliar o profundizar más lo que se trata de decir acá en la Torá y nos ayuda a tener una mayor comprensión de todo esto? Vamos a ver que al estudiar la Torá bajo una perspectiva hebrea y utilizando fuentes que nos ayuden a conocer mucho más lo que se dice, lo que se enseña originalmente, podremos entender en su dimensión, dentro de su contexto, lo que está escrito. Por eso estudiar las escrituras desde su fuente hebrea es una gran bendición, porque es una herramienta que nos permita abrir nuestros ojos a muchas cosas que anteriormente no veíamos y se entendía totalmente distorsionado. Pero ahora esta herramienta está quitando los velos y nos permite ver más allá y tener una mayor comprensión de todos estos personajes para no cambiarlos o alterarlos y mucho menos descontextualizar lo que aparece dentro de la escritura. Así que para nosotros es una gran bendición tener el estudio bajo la perspectiva hebrea como un recurso que nos da muchos elementos para tener una mayor comprensión de lo que aparece allí escrito y así poder estudiar a profundidad todo lo que aparece en la misma. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasako Baruch.